Buenas tardes a todos. Gracias por tomar este tiempo y de alguna manera eh, acompañarme para que podamos compartir las experiencias que un médico ha tenido, no solo desde el lado de la medicina como médico tratante de pacientes con diabetes, sino como paciente. A raíz de esa experiencia que yo viví hace 10 años, he pasado por un proceso que finalmente logré encontrar cómo se sienten los pacientes, no por lo que describen los libros de medicina, sino por la propia vida de experiencia en relación a los valores de azúcar en mi sangre. La diabetes es una enfermedad mundial, es prácticamente una pandemia mundial. Hay millones de personas en este momento en el mundo que están sufriendo de problemas de diabetes. Muchas de esas personas todavía no saben que son diabéticas. Según las estadísticas, tenemos estudios que se han hecho en Japón, en Estados Unidos y en áreas de Europa, donde las capacidades de diagnóstico y de identificar lo más tempranamente posible a una persona con diabetes están alrededor del 35, 40, si bien nos va 50%. Eso significa que los casos que se han detectado de diabetes son una parte. El resto está todavía sin poder acceder a un servicio de salud, a exámenes de laboratorio o desarrollar síntomas bastante avanzados que permitan sospechar la enfermedad. Entonces, el problema es bastante serio. Los casos que tenemos de diabetes, podríamos decir, son como la punta del iceberg, pero abajo, escondidos todavía en la detección, en el diagnóstico o en el aparecimiento de síntomas que van a hacer sospechar al médico o a la misma persona, obligar a consultar por esos síntomas que tiene, llegando al punto en que va a ser diagnosticado como prediabético o como diabético. Bueno, ¿qué pasó entonces en mi caso? Bueno, el hallazgo fue como sucede en muchos, fue un hallazgo incidental. Es decir, yo no estaba consultando al médico, que en ese momento llevaba un problema de salud que tenía relacionado con presión arterial y con problemas de próstata, sino que en una batería de exámenes que me hicieron fue la sorpresa desagradable, y como lo he titulado en esta presentación que tengo acá en pantalla, fue un diagnóstico inesperado. Y yo creo que para todos ustedes que son diabéticos o que probablemente son, pero no lo saben, cuando lo lleguen a saber, va a ser un diagnóstico inesperado. Cuando te dicen, usted es diabético, va a haber un proceso por el que usted va a pasar, que es importante que lo conozca y que de alguna manera, aunque es inevitable tener ese proceso, sí es importante conocerlo para que usted reaccione de la mejor manera y pueda avanzar más rápidamente hacia un control efectivo del problema de azúcar en sangre, o sea, el ser diabético. Es importante que el paciente entonces entienda las reacciones que va a pasar, porque eso va a ayudar a que no solo mentalmente pueda reaccionar de la mejor manera ante una noticia inesperada como esta. ¿Puede llegar a sentir miedo? Sí, por lo desconocido, o por los mitos, o por las bolas, como decimos en Guatemala, que se generan alrededor de una enfermedad que no se conoce todavía bien desde el punto de vista de la persona y lo que es y significa ser diabético, sino que entra una incertidumbre. Puede haber enojo, como sucedió en mi caso, confusión, tristeza al recibir el diagnóstico. Esa es una respuesta humana frecuente. ¿Qué pasó en mi caso? Pues cuando me dieron la noticia de que mi valor de azúcar estaba muy por encima de lo esperado, la colega que me vio, pues no sé si lo hizo de la mejor manera, pero me dijo, mire, aquí están sus exámenes, es diabético, ahí le voy a dejar unas pastillitas para que las tome. Bueno, generalmente cuando son este tipo de consultas, ya sea públicas o vía seguro social, es tanta la afluencia de pacientes que los médicos no tienen el tiempo de dialogar lo suficiente con los pacientes, que es algo que he aprendido ya en la práctica privada, la importancia de conversar y, más que hablar, el médico aprender a escuchar. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Cómo reacciona desde que entra, desde que se sienta, desde que es examinado? Y más cuando uno le da la desagradable noticia de que tiene una enfermedad que, como lo sabemos hasta el día de hoy, la diabetes es incurable. Y eso tenemos que ser claros, que es un mito. Hay muchas noticias falsas en Internet, ahora que tenemos tanto acceso a información, que ofrecen curar al paciente diabético con diferentes formas. Pero yo les puedo asegurar, después de 40 años de ser médico, de ser investigador y de practicar el ejercicio profesional de la medicina, hasta el día de hoy no existe una cura. ¿Y por qué no existe la cura?
Pues porque no sabemos la causa. Así de simple y sencillo. Con tanta tecnología, con tanto avance de la ciencia, todavía se debate en el mundo científico si ya tenemos una causa de la diabetes y entonces dirigirnos a atacar la causa para cortar la enfermedad. Lo que tenemos es una explicación de qué sucede cuando el azúcar está alta en sangre y no puede ser regulada por medio de una hormona que es la insulina, que se encarga de agarrar como un vehículo ese azúcar en la sangre e introducirla a las células para que sirva como combustible. Eso sí sabemos, que es lo que pasa en el desajuste. ¿Qué lo provocó para tratar la causa de la enfermedad? Ahí está el asunto. Por eso es que la diabetes es una enfermedad incurable. Pero esa es una parte de la noticia. La otra parte de la noticia es que con un buen control, usted puede vivir hasta más años de los que hubiese vivido si no tuviera diabetes. ¿Por qué? Porque se va a cuidar mejor, va a comer más sano, va a saber qué comer, qué no comer, va a dejar la actividad sedentaria, va a manejar adecuadamente el estrés, la ansiedad, las preocupaciones y se va a dar cuenta de que la adhesión a tomar su tratamiento es impostergable. No se puede delegar, no se puede dejar para un día sí, otro día no, o para un criterio de decir, hoy me siento bien, mejor no me voy a tomar mi pastilla o mi medicina. Le vuelvo a remarcar esto y perdone que sea directo, pero es mejor hablar con la verdad. Si usted deja de tomar su medicamento, su azúcar se va a volver a elevar. El medicamento no la está curando. El medicamento y todos los demás aspectos que hay que hacer alrededor de la diabetes lo mantienen controlado. Pero si usted suelta uno de ellos, que son 4 y los vamos a ver en estos webinars que vamos a tener, entonces su valor de azúcar va a subir y no va a haber buen control. Es importante entonces reconocer las etapas emocionales para autoayudarse y para no quedarse atrapado en la negación y en el desánimo. ¿Cómo reaccioné yo, aún siendo ya médico de muchos años, cuando me dicen que tengo diabetes? Creí que se equivocaban, que no era cierto. Yo no tengo síntomas de diabético. ¿Cuáles son los síntomas principales que nos enseñan en la escuela de medicina y en los libros para sospechar que alguien tiene diabetes? Son las 3P, polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué significa eso? Mucha sed, mucha orinadera y mucha hambre. Yo no tenía ninguna de esas 3 síntomas. Pero sí está escrito en un libro de medicina y es como el ABC y es como digamos, una oración que los médicos aprendemos y repetimos y buscamos en el paciente. Polidipsia, poliuria, polifagia, mucha orinadera, mucha sed y mucha hambre. Yo no los tenía. Tenía otros factores de riesgo, que de eso vamos a hablar también en un webinar, que hicieron que me precipitara esos factores a debutar como diabético. Pero entonces yo dije, no, esto debe ser un error de laboratorio. ¿Y qué hice? Me fui a otro laboratorio 15 días después a tomarme nuevamente el azúcar y evidentemente estaba alta. Sabía que no era un error de laboratorio. Comencé a aceptar que era diabético. Me enojé porque a pesar de ser médico pude haber evitado debutar con diabetes hace 10 años si hubiese reconocido los síntomas de alarma y los factores de riesgo en mi cuerpo. Tenía lo que se llama síndrome metabólico. Estaba pasado de peso, tenía colesterol y triglicéridos altos, era hipertenso, me movía bajo mucho estrés, tenía un alto cargo en el Ministerio de Salud que me hacía vivir constantemente estresado y eso de alguna manera no me permitía la ocupación, dedicarme a hacer un poco de ejercicio, salir a caminar, poder botar el estrés y de alguna manera mantener en control mi peso. Si hubiese hecho esas cosas cuando ya las tenía, probablemente hoy no les estaría hablando de mi experiencia como médico y como paciente de diabetes. Entonces me enojé por ese sentido. ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos ya con una noticia de que somos diabéticos? Bueno, primero aceptar que es una enfermedad que no se cura, pero eso no es todo, sí se puede controlar. Que vamos a vivir más tiempo si la controlamos porque nos vamos a cuidar más, vamos a tener un modo de vida que va a ser más sano. ¿Qué otra cosa debemos tener cuidado? Y es evitar el aislamiento. La diabetes no debe enfrentarse solo. La familia, el apoyo familiar es muy importante. La familia debería de ser instruida o instruirse a través de leer qué es la diabetes, qué pasa en el paciente diabético, cómo apoyarlo con la dieta, cómo apoyarlo con animarla a salir a caminar, cómo ayudarle a manejar el estrés y la ansiedad, porque como vamos a ver más adelante, eso también sube el azúcar. Y debemos encaminarnos entonces a iniciar una adaptación, tenemos que adaptarnos. Si de alguna manera históricamente se reconoce que los dinosaurios desaparecieron porque no se adaptaron al cambio, los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos al cambio.
Por eso hemos sobrevivido y en escala filogenética estamos al tope, es decir, estamos hasta arriba por inteligencia y por sobrevivencia y por dominio de la creación de Dios en la naturaleza. Entonces, tenemos la capacidad de adaptarnos y tenemos que ser sinceros, correctos, directos. Si a usted ya le diagnosticaron diabetes, ¿qué puede hacer para cambiar eso? Pues nada, porque ya ese diagnóstico vimos que si desarrolló diabetes no se va a curar, pero sí puede tener un buen control y el buen control darle calidad de vida. Ahora, entonces es importante pensar siempre positivamente y adaptarse de la mejor manera. En este webinar de hoy vamos a ver esta primera parte introductoria y parte del primer capítulo que está en mi libro, que el día de hoy voy a regalar 5 libros a los primeros 5 que llegaron para que ustedes lo puedan tener en casa y lo puedan aprovechar en su totalidad. Generalmente el diagnóstico se vive como una pérdida y en algunos casos extremos un diagnóstico de diabetes puede representar para algunos una sentencia de muerte. Nos puede bajar, desinflar totalmente y decir, de eso me voy a morir. Pero no, es lo que decía anteriormente. Si ya lo tienes, adáptate de la mejor manera, de la manera positiva, confía en Dios, que te ayudará a encontrar la salida y de esa manera vivirás mejor. De repente la enfermedad te permite ser una persona más sana, ser una persona más ágil, ser una persona que va a vivir más años que los que hubiese vivido si no desarrolla diabetes, pero lo mata un infarto del corazón o un derrame cerebral que lo deja parapléjico o hemipléjico. Entonces es importante, o un cáncer, que sí te va a matar más rápido. No solo se recibe un resultado laboratorio, sino también se rompe la idea previa de yo estaba sano y aparece una nueva identidad, ahora tengo diabetes, una enfermedad. Puede haber pérdida de seguridad, te puedes sentir un poco impreciso en cuanto a hasta dónde llegarás en la vida, si lograrás terminar tus asuntos, o esta enfermedad te va a ir acorralando y orillando hasta que vivas menos años de los que has vivido para atender a tu pareja, a tus hijos, para alcanzar las metas que has deseado, los logros, las conquistas. Puede haber esa pérdida de seguridad y el paciente siente que su cuerpo ya no es predecible. Puede haber pérdida de control, aparecen preguntas sobre ¿y entonces qué voy a comer si el doctor me quitó todo? ¿Qué medicamentos son los mejores? ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Cómo voy a sostener el gasto en estos medicamentos? Yo te digo, lo que he aprendido en estos 10 años ha sido algo maravilloso desde el punto de vista de que ha dado resultados en mis valores de azúcar y que he podido combinar diferentes opciones, sobre todo cuando estemos hablando en otro webinar de la farmacología, es decir, de las medicinas que sí ayudan y aquellas que son basura, disculpen la palabra, pero que no ayudan, cuáles sí son buenas, cómo se pueden combinar y sobre todo en la parte bioregenerativa, en la parte de medicina que naturalmente trabaja en el cuerpo, tenemos opciones científicamente validadas y comprobadas de que van a tener menor costo en la adquisición de los medicamentos, van a tener menos efectos secundarios y mejores resultados. Obviamente te cambia la vida, ser diabético cambia la vida. Se pierde esa normalidad que llevábamos anteriormente y la rutina diaria deja de verse igual desde ese momento, eso sí es un hecho palpable. Entonces hay un shock, hay una incredulidad de cuando nos dan el diagnóstico de diabetes, si es cierto, ese doctor, esa doctora no sabe nada, está equivocada, yo no siento nada, esos laboratorios no son buenos, pero finalmente descubrirás que sí hay diabetes en tu organismo. El paciente puede pensar, no puede ser, yo me siento bien, seguro se equivocaron en el examen, a mí nunca me habían dicho eso, yo no tengo diabetes, yo no lo confieso. Lo que observamos en la consulta es un silencio, el paciente se queda en silencio, todavía no dimensiona bien cuando le dicen, señora, señor, usted es diabético. Hay una mirada fija y dificultad para preguntar, no sabe qué preguntar. Escucha ya en shock y en incredulidad parcialmente la información y tiene una necesidad de repetir la explicación en términos simples. Luego viene la otra etapa que es la de negación que hablábamos y de la minimización. Niega el diagnóstico, busca varias opciones, va a otro médico, se hace otro examen de sangre y le gustaría escuchar que no tiene diabetes. Finalmente, todos le dirán lo mismo si son profesionales, tiene diabetes. Puede haber una postergación en asimilar, en absorber esa información. Hay demora en los controles, cambios alimentarios o en iniciar el tratamiento. Puede haber entonces en ese espacio una falsa tranquilidad. Como no siente síntomas intensos, concluye que no es grave y que así estará todo el tiempo. Y aquí hay otra lección importante y ya vamos a ir cerrando este pequeño webinar para no saturarlos a ustedes en tiempo. La importancia de alejarse de esa falsa tranquilidad. La diabetes, como la hipertensión, la presión arterial alta,
son lo que se le llama en medicina los asesinos silenciosos, porque esos valores elevados de azúcar en sangre, más del tiempo que deberían estar en la sangre, provocan daño silencioso a los riñones. Por eso usted hoy en día ve mucho paciente con enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, con una sobrevida muy corta de 1 o 2 años máximo, si bien le va, con dificultad de acceso a que le hagan su hemodiálisis. Todos estos pacientes, la mayoría, han sido afectados por el azúcar alta silenciosamente por semanas, por meses, por años, hasta que el riñón no aguanta más y falla. Todos los pie diabéticos, la neuropatía diabética, las úlceras de pie diabético, todas estas lesiones de pie, esos como descargas de electricidad, todas esas lesiones que se hacen como llagas, es producto de esas semanas, meses, años de esos descontroles altas y bajas de azúcar. Pero si yo me sentía bien, yo no sentía nada, pero el azúcar alta estaba ya quemando prácticamente los riñones, las vainas de los nervios, la microcirculación siendo afectada. Después vienen infartos del miocardio, pueden venir derrames cerebrales, eventos cerebrovasculares como le llamamos. Por eso se le denomina el asesino silencioso, o atacar principalmente la vasculatura, la microvasculatura de la retina, y poner de alguna manera ciegas a las personas. Entonces el enojo, la culpa y la búsqueda de culpables. Puede haber un enojo hacia afuera que se dirige al médico, ese médico no sabe, o a la familia, o al trabajo, o a la vida misma, como una mala suerte, como una condena. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y sí sabemos por qué nos pasó. Por todo lo que antes no hicimos bien, estar en sobrepeso, no hacer ejercicio, no controlar el estrés, la ansiedad, y sobre todo no tener una vida más sana. Puede haber un enojo hacia uno mismo, sentir culpa. Yo me lo busqué, me lo dijeron, me lo advirtieron. Si me hubiera cuidado antes. Como decía mi suegra, que en paz descanse, el hubiera ya no existe. La culpa excesiva desmotiva y paraliza. Salga de ahí, no se culpe, no se victimice, no le eche la culpa a los demás. Afronte con gallardía, con pantalones y faldas bien puestas, que tiene diabetes, acéptelo, pero que también hay una opción de un mejor control y que vivirá plenamente cuando usted entienda y comprenda cómo controlarlo. Puede haber una emoción oculta, miedo al futuro, puede haber una frase frecuente como yo no quería vivir dependiente de pastillas. Y así me pasó a mí. Yo había mañanas que tenía que tomar 9 pastillas para controlar mi azúcar. Y le digo una mañana a mi esposa, yo no creo que la medicina me haya condenado a tomar estas pastillas todos los días, 9, para tener mi azúcar en control y mi presión. Hay momentos que ya siento un poco de pesado el hígado de tanta pastilla. Debe haber algo diferente que me ayude. Empecé a investigar y como me he formado también en el área de medicina bioregenerativa, encontré que habían algunas opciones que les voy a platicar más adelante, naturales, que son efectivas, que se han hecho estudios científicos y que de alguna manera funcionan. Y eso hizo que entonces descargara mi carga química y la combinara y la alternara en determinados momentos, conociendo mi cuerpo y haciendo mis controles para tener un mejor nivel. Validar la emoción sin discutirla ni ridiculizarla. La negación, si hago esto, tal vez desaparezca. Promesas de cambios drásticos, pero temporales. Como yo le digo a mis pacientes, pequeños cambios. 1, 2, 3, 4. Cuando sentamos, tenemos un gran cambio. Pero si usted quiere dar pasos muy largos, se va a caer. Son pequeños cambios. Le doy un ejemplo anticipado cuando hablemos de la dieta. El diabético debe comer, saber qué comer primero y qué no comer, y luego comer poco, aunque tenga que comer más veces en el día. 4 veces, 5 veces, 6 veces, dependiendo de la cantidad por vez, pero es mejor comer poco, aunque tenga que comer más veces en el día, estar picando cada 2, cada 3, cada 4 horas, porque los niveles de azúcar van a subir si usted no logra tener una buena dieta, pero como es poca cantidad, rápidamente van a bajar. Es decir, no va a haber un gran desayuno que sube mucho el azúcar y la curva de descenso es más prolongada, un almuerzo abundante y la curva de azúcar es más alta y prolongada, la cena igual, y eso hace que entonces los niveles de azúcar en sangre se mantengan más tiempo y provoquen más daño. La meta realista no es magia, ni perfección, es control sostenido, disciplina, avance por pequeños logros, decisiones consistentes y acompañamiento continuo. No necesitamos prometer imposibles, necesitamos aprender hábitos que sí puedan mantenerse. Ya para finalizar, entonces, puede llegar usted a un momento de tristeza, ansiedad y cansancio emocional, donde sobre todo cuando ya aceptó que tiene diabetes
y que ve que no logra tener buenos controles, que cada vez que le miden su azúcar, alta, que cambió de medicamento, alta. Hay una anécdota muy interesante que yo cuento en mi libro de una paciente conversando con uno de los médicos en un hospital que tenía más de 2,000 pacientes en consulta externa ya como presa de pacientes diabéticos, cómo ella, superando esta parte de la ansiedad, logró al final tener buenos valores. Lo vamos a ver más adelante. Entonces el miedo, la tristeza, la vergüenza y el agotamiento pueden ir en contra de que usted tenga mejores resultados. Si esta etapa de tristeza, ansiedad y cansancio se prolonga, puede afectarle en la adherencia, en el autocuidado y en la calidad de vida. Requiere entonces mucha disciplina y ojo con todo lo que pase. Llegamos al punto final y es la aceptación y una adaptación activa, positiva. Reconocer la realidad, dejar de discutir con el diagnóstico y empezar a preguntar qué puede hacer. Aprenda nuevas cosas, nuevas rutinas, medicamentos, alimentos, actividad física, controles y señales de alarma. Integre apoyo, no se aísle, que la familia le apoye, que lo comprenda, que la familia entienda que usted tiene que llevar una vida un poco diferente a la que llevaba antes. Lea, escuche, aprenda de la diabetes con los equipos de salud y recupere su proyecto de vida. No todo está terminado, no es una sentencia de muerte. Usted puede rendir más y mejor sabiendo dosificarse y vivir más sanamente para rendir mejor en las áreas que tenga que hacer. Comprenda que la diabetes es una parte de su historia y no toda su identidad. Entonces, importante aprender, importante reconocer, importante reaccionar positivamente y como vamos a hablar más adelante en el próximo webinar, los controles son muy importantes porque si usted hace medidas de intervención, necesita tener controles para saber si va bien o si funcionan o no funcionan. Así es que ánimo, usted va a ser feliz, va a vivir plenamente adaptada a ese nuevo modo de vida que le va a permitir un mejor bienestar. Lo espero para el próximo webinar. Pronto pondremos acá en esta página la fecha y la hora. Deseo que Dios lo bendiga, que lo ilumine, que lo guarde, que lo inspire, que le dé fuerzas como las del búfalo y que vuele alto como el águila y que Jehová sea su pastor y que